me transmigraron a una novela donde el protagonista acepta ser engañado. En la trama original, Elena lo traicionaba con su amor del pasado, y él, cegado por sus sentimientos, lo soportaba todo sin límites. Incluso terminaban juntos después de humillaciones constantes. Un completo desastre. Los enamorados obsesivos deberían estar en terapia intensiva. Sebastián King tenía una fortuna de miles de millones y mujeres haciendo fila para casarse con él. ¿Por qué demonios quedarse con alguien así? Decidí cambiar mi destino y darle color a mi vida, pero cuando lo hice, Elena quiso volver. Le dije que llegaba tarde, que yo ya no podía retroceder. Desperté en esta historia justo el día del aniversario de matrimonio. Ella se iría con su amor del pasado, abandonándome en nuestra celebración. Mientras procesaba todo, vi comentarios flotando en mi visión como si espectadores invisibles narraran cada momento. Decían cosas como viene la escena famosa y el amor verdadero de Elena llamará pronto. Según esos comentarios, el protagonista original sufría en silencio, suplicaba entre lágrimas y perdía toda dignidad rogándole que se quedara. Ella se iba de todos modos, dejándolo destrozado. Un patrón patético que se repetiría una y otra vez. La diferencia era que ahora yo estaba al mando. Recordé la trama completa mientras los comentarios seguían apareciendo. Aunque este matrimonio había sido arreglado por negocios, Sebastián la amaba en secreto desde hacía años. Después de casarse, la trataba como una reina, cumpliendo cada capricho. Pero cuando su amor del pasado regresó al país, ella comenzó el affair sin remordimientos. Cuando él lo descubrió, lejos de detenerse, se volvió más descarada. Sebastián sufría en agonía pero permanecía fiel, esperando que ella recapacitara. La dinámica era enfermiza. Él cancelaba reuniones importantes para estar con ella. Le compraba joyas carísimas que ella apenas miraba. Organizaba cenas románticas que terminaban con él solo. Después de un accidente grave donde ella quedó herida, él la cuidó sin descanso. Finalmente conmovida por tanta devoción, Elena regresaba al hogar y vivían felices. Ridículo. Yo era un simple empleado en mi vida anterior, ahora convertido en multimillonario, y se suponía que debía aceptar infidelidades y arrastrarme como un perro. Absurdo. Si Elena fuera excepcional tal vez tendría sentido, pero tomaba todo lo bueno que Sebastián le daba sin agradecer nunca. Después de serle infiel, tenía el descaro de justificarse diciendo que era solo un matrimonio de conveniencia, que tenía derecho a buscar el amor verdadero, como si eso le diera permiso para destruir a alguien emocionalmente. Desde que llegué aquí, juré no repetir ese patrón autodestructivo. Con mi posición y recursos podía tener a quien quisiera. ¿Para qué desperdiciarme con alguien que no me valoraba? En la trama original había muchas mujeres de alta calidad interesadas en Sebastián, pero él solo las veía como amigas, obsesionado únicamente con Elena. Terminó con los cuernos bien puestos. El dicho es cierto, quien es amado abusa de su poder, mientras quien ama se arrastra sin casa propia. Yo tomaría un camino diferente. Sebastián había construido un imperio desde cero, expandiendo el negocio familiar hasta convertirlo en un conglomerado. Merecía mucho mejor que esto. El sonido estridente del teléfono interrumpió mis pensamientos. Frente a mí había una mesa llena de platillos preparados con esmero. Había pasado horas eligiendo el menú perfecto. Filete importado, langosta fresca, vino de reserva especial. Al otro lado, Elena fruncía el ceño con impaciencia evidente. Ni siquiera había tocado su plato. Llevábamos sentados apenas 15 minutos y ya revisaba su teléfono constantemente. Cuando vio el nombre en su pantalla, sus ojos brillaron y hasta esbozó una sonrisa. Me lanzó una mirada rápida. Sin vergüenza alguna, contestó el teléfono frente a mí. Era un hombre, Daniel Chen, su amor del pasado. Elena suavizó completamente su voz y dijo que iría a verlo inmediatamente. Su tono era cálido, afectuoso. Nunca me hablaba así. Hoy era nuestro tercer aniversario de bodas. Yo había salido temprano del trabajo, preparado una cena con velas, encargado pastel y comprado regalos para celebrar. Las velas apenas llevaban minutos encendidas. El pastel costó una fortuna. Las joyas que había comprado para ella seguían en su caja. Elena guardó su teléfono y se levantó para irse. Me dijo que no podría cenar conmigo porque Daniel no quería comer solo y necesitaba acompañarlo. Los comentarios invisibles explotaron de emoción inmediatamente después. Decían que el protagonista original se ponía a llorar, que discutía desesperadamente con ella, pero nunca lograba detenerla. Después de que se iba, bebía hasta sangrar del estómago mientras lloraba solo. Mencionaban algo sobre un hombre patético con síndrome del cornudo, pero yo no sentía nada por Elena. Si quería ir con su amor, perfecto. Aprovecharía para buscar mi propia diversión. Elena esperaba mi reacción, pero al ver mi silencio, su rostro mostró profunda irritación.
Probablemente esperaba una escena dramática. Tal vez incluso disfrutaba el poder que ejercía sobre el Sebastián original. Con frialdad me preguntó si iba a ponerme difícil por algo tan insignificante. Apenas estaba de regreso en el país, argumentó, como si eso justificara abandonarme en nuestro aniversario. La interrumpí sonriendo. Le dije que no había problema, que fuera rápido y no perdiera tiempo. Elena se quedó paralizada, claramente desconcertada. No esperaba que la dejara ir tan fácilmente sin ninguna súplica. Los comentarios también enloquecieron. Preguntaban si me había vuelto loco, si había tomado algo raro. Se suponía que debía rogar y pelear con ella, no aceptarlo así. Decían que mi expresión parecía casi ansiosa porque se fuera. Elena recuperó la compostura y agregó que volvería temprano. Probablemente una mentira. Le dije con total indiferencia que hiciera lo que quisiera. Incluso sugerí que no volviera si no le apetecía. Me miró profundamente, confundida, antes de tomar su bolso. Se fue sin mirar atrás. La puerta se cerró y el silencio llenó el comedor. Perfecto. La molestia finalmente se había alargado, pero no iba a desperdiciar toda esa comida deliciosa. Había pagado demasiado por ella. Necesitaba a alguien que me acompañara a disfrutarla, alguien que realmente apreciara el esfuerzo. Saqué mi teléfono inmediatamente e hice una llamada. Los comentarios seguían apareciendo esporádicamente. Decían que solo estaba fingiendo dureza, que pronto me derrumbaría llorando cuando Elena se fuera. Se burlaban diciendo que nadie creería que un magnate poderoso lloraba por una mujer en privado. Preguntaban a quién estaba llamando. Yo no lloraría ni en el funeral de Elena, era solo una infidelidad, no una bancarrota. Media hora después, llegó mi invitada. El ama de llaves hizo pasar a una joven elegante y hermosa. Tenía rasgos delicados, piel blanca como porcelana y grandes ojos expresivos que la hacían lucir inocente pero cautivadora. Vestía un uniforme escolar estilo japonés que realzaba su figura esbelta y curvilínea. Sus mejillas estaban sonrojadas y su voz temblaba de emoción apenas contenida. Me dijo que estaba muy feliz de que la hubiera contactado. Llevaba años esperando una oportunidad como esta. Los comentarios estallaron completamente. Preguntaban qué demonios estaba pasando. Reconocieron a Valentina Wen, una estudiante universitaria que yo había patrocinado financieramente. Ella estaba enamorada de mí y trabajaba en mi empresa después de graduarse. Pero Sebastián nunca le había correspondido. Los comentarios cuestionaban mis intenciones al traerla tan tarde. Insinuaban que un hombre y mujer solos no era apropiado. Algunos bromeaban preguntando si planeaba una venganza con infidelidad propia. Le indiqué con un gesto que se sentara y cenara conmigo. Valentina me miró con ojos llenos de ternura. En lugar de sentarse frente a mí, caminó directamente hacia donde estaba. Con audacia total se sentó en mis piernas. Su generoso pecho casi rozaba mi torso. Me confesó que me amaba y que no le importaba no tener ningún título oficial. Valentina había sido clara desde siempre. Cuando trabajaba para mí, me buscaba con cualquier excusa. Siempre encontraba razones para quedarse hasta tarde. Me traía café exactamente como me gustaba. Recordaba cada detalle sobre mí. El Sebastián original la rechazaba gentilmente una y otra vez. ¡Qué desperdicio! La rodeé por su delgada cintura. Le pregunté si no se arrepentiría. Valentina inclinó ligeramente la cabeza y me dio un beso suave en la mejilla. Con voz tímida pero decidida me preguntó si había entendido su mensaje. Los comentarios explotaron en caos total. Gritaban cosas sobre traición y falta de decencia. Decían que Valentina era una desvergonzada por meterse con un hombre casado, que yo estaba sucio ahora, que había cometido infidelidad. Preguntaban cómo podía hacerle esto a Elena. Alguien señaló que Elena también engañaba con Daniel. Inmediatamente otros respondieron defendiéndola. Argumentaban que en la trama original Elena podía engañar pero yo no, que debía amarla incondicionalmente. Decían que si yo engañaba a Elena la historia se arruinaba completamente. Amenazaban con dejar de ver. Al diablo con esos comentarios hipócritas y sus dobles estándares ridículos. Predicaban igualdad de género pero aplicaban reglas elásticas según les convenía. Los ignoré completamente mientras abrazaba a Valentina durante la cena. Ella comía con apetito genuino, disfrutando cada bocado. Alababa cada platillo. Me contaba sobre su día. Reía con mis comentarios. Esto era lo que debería haber sido la cena de aniversario. Después hice que el ama de llaves trajera un contrato preparado por mis abogados. Le dije claramente que no me andaba con juegos. Quería que fuera mi amante oficial. Valentina leyó el contrato sin dudarlo ni un segundo y firmó inmediatamente. El documento especificaba un apartamento de lujo, un automóvil, una mensualidad generosa, también cláusulas de discreción y exclusividad, todo legal y transparente.
Rodeó mi cuello con sus brazos y con voz mimosa preguntó qué necesitaba de ella. La levanté en brazos y subí las escaleras sin mirar atrás. Los comentarios me insultaban furiosamente. Preguntaban dónde había quedado el hombre profundamente enamorado y fiel. Decían que estaba contaminado, que no merecía ser protagonista. Pedían que apareciera el autor para golpearlo. Algunos especulaban que tal vez esto era teatro para dar celos a Elena. Otros negaban esa posibilidad señalando que ya nos habíamos quitado la ropa. Me llamaban escoria y maldecían a todos los hombres. Sonreí con frialdad al ver su rabia impotente. Si me ponían los cuernos, usaría la misma magia para derrotar la magia. Elena podía hacer lo que quisiera. Respecto al divorcio que ella mencionaría después, no pasaría. Los padres de ambas familias nunca lo permitirían. Nuestros negocios estaban profundamente entrelazados. Las acciones, las inversiones conjuntas, los contratos a largo plazo. Un divorcio significaría pérdidas millonarias para ambos lados. Por ahora tampoco me convenía divorciarme. Tenía tiempo de sobra para esperar a que Elena muriera. Cuando eso pasara, toda su fortuna sería mía. Como su esposo legal, heredaría todo automáticamente. Instalé a Valentina en otra mansión a mi nombre, una propiedad que había comprado hace años como inversión. 3 pisos, piscina, gimnasio privado. La decoré según sus gustos. Casi todas las noches después del trabajo iba a visitarla. Ella siempre me recibía con entusiasmo. Preparaba cenas sencillas. Me masajeaba los hombros cuando llegaba cansado. Como no regresaba a casa, Elena comenzó a llamarme varias veces. Naturalmente ignoré todas sus llamadas. Mi teléfono vibraba constantemente con sus mensajes. Algunos preguntaban dónde estaba. Otros exigían explicaciones. Eventualmente se volvieron súplicas patéticas. Antes el Sebastián original le rogaba atención y ella lo despreciaba. Ahora que yo la ignoraba, de repente mostraba interés. ¡Qué patética! Un día después del trabajo, el ama de llaves me llamó urgentemente. Mis padres querían verme de inmediato. El tono del ama de llaves sonaba nervioso. Sabía que algo importante estaba pasando. Cuando llegué encontré a Elena junto con sus padres reunidos en la sala. Elena me lanzó una mirada con cierta satisfacción mezclada con rencor mal disimulado. Probablemente había ido llorando con sus padres. Los comentarios se animaron inmediatamente. Decían que mis acciones sucias habían sido expuestas ante ambas familias. Finalmente alguien me haría rendir cuentas por mi comportamiento excesivo. Estaban emocionados de verme sufrir consecuencias. Ignoré completamente a Elena y saludé normalmente a mis padres antes de sentarme en el sofá. Los padres de Elena tenían expresiones bastante desagradables. El ambiente estaba tenso. Mi padre habló primero preguntando si era cierto que mantenía a una mujer en secreto. Me quedé quieto un momento y negué rotundamente. Les dije que no era secreto en absoluto. Los padres de Elena lucían muy molestos. Me mostraron fotografías como evidencia que habían visto. Probablemente contrataron investigadores privados. Las fotos mostraban a Valentina y yo entrando juntos al edificio, saliendo de restaurantes, en el automóvil. Les respondí con tranquilidad que no había nada secreto porque la mantenía abiertamente. Todos en la sala se quedaron petrificados. Mis padres me fulminaron con la mirada. La madre de Elena estalló inmediatamente. Exigió una explicación, diciendo que su hija era la señora de la familia y no merecía tal humillación. El padre de Elena intervino en tono conciliador. Dijo que después de tantos años de matrimonio sin problemas, siendo esta la primera vez, debería terminar con esa mujer. Reconciliarme con Elena. Perdonarían el asunto si hacía eso. Miré directamente a Elena antes de soltar una risa fría. Les dije que tal vez no sabían algo importante. Todo lo que había hecho era aprender de Elena. Ella me había enseñado a crecer, a no limitarme por estar casado, a buscar valientemente el amor verdadero. Coloqué una carpeta sobre la mesa. Contenía evidencia fotográfica recopilada por investigadores privados que contraté. Mostraban claramente el affair de Elena con Daniel, incluyendo registros de hoteles, fechas, horas, ubicaciones, todo documentado meticulosamente. Todos cambiaron de expresión al ver el contenido. Las fotografías y registros eran completamente claros e indiscutibles. Había fotos de ellos besándose en el estacionamiento, entrando juntos a hoteles de lujo, saliendo a la mañana siguiente. Los recibos mostraban que Elena pagaba con su tarjeta de crédito. Miré a los padres de Elena y los felicité sarcásticamente. Su hija finalmente había conseguido novio. Los padres de Elena pasaron por un espectro completo de emociones en sus rostros. Elena lucía mortificada mientras temblaba visiblemente. Los comentarios maldecían mi astucia. Preguntaban cómo podía mostrar esas pruebas a nuestros padres. Antes el Sebastián original siempre ocultaba los asuntos de Elena. Esta vez yo mismo exponía todo voluntariamente sin importarme la vergüenza.
Decían que los padres de Elena también se sentían humillados. Ahora nadie podría defender a su hija. El silencio incómodo dominó la habitación. Mis padres miraban a Elena de manera completamente diferente ahora. Los padres de Elena, conscientes de estar en desventaja, adoptaron expresiones avergonzadas. Me recliné perezosamente hacia atrás antes de hablar con voz seria. Le dije a Elena que al menos debería tener algo de vergüenza. Si ella podía divertirse, ¿por qué yo no? Después dirigí mi atención a sus padres. Les recordé que esto era una alianza matrimonial entre familias. Yo no los había buscado para quejarme, pero ellos se atrevían a venir a molestarme. Declaré mis términos finales. Podíamos seguir casados o divorciarnos, pero si insistían en el divorcio, hundiría todo aunque yo también cayera. Tenía suficiente influencia para causar problemas serios. Podía retirar inversiones clave, cancelar contratos importantes, filtrar información comprometedora a la prensa. El padre de Elena inmediatamente intentó calmar las aguas con risas nerviosas. Dijo que había sido un malentendido, que hablarían seriamente con Elena para que terminara con Daniel. Agité la mano despreocupadamente diciendo que no era necesario. Estaba esperando que tanto Elena como Daniel tuvieran su merecido juntos. Continué diciendo que podíamos seguir cada quien con lo suyo sin problemas. Hice una pausa deliberada antes de mirar directamente a Elena. Le advertí que si alguien me hacía infeliz, me aseguraría de que esa persona sufriera las consecuencias. Elena inconscientemente desvió la mirada, intimidada por mi actitud. Los comentarios habían quedado completamente silenciosos. Me levanté tranquilamente y con una sonrisa les dije que mi amor me estaba esperando. Anuncié que me retiraba sin importarme sus rostros sombríos que parecían gotear veneno. Tarareé una melodía mientras salía. Pocos días después, Sofía Ling, mi amiga de la infancia, regresó al país. Me contactó diciendo que necesitaba alojamiento y pedía mi ayuda para encontrar algo. Había estado trabajando en el extranjero como actriz. Su carrera apenas despegaba. Consideré la situación cuidadosamente. Siguiendo los patrones típicos de este tipo de historias, cuando la amiga de infancia regresa, obviamente debe quedarse en la casa familiar. Después de todo, la consideraba como una hermana. Incluso organicé una gran fiesta de bienvenida para Sofía. Contraté decoradores profesionales. Pedí catering de alta calidad. Invité a contactos importantes de la industria del entretenimiento. Los comentarios que habían estado callados revivieron inmediatamente. Decían que yo no tenía límites. Apenas había conseguido una amante y ahora traía a mi amiga de infancia. Era demasiado excesivo. La trama estaba completamente destruida. Elena sufría terriblemente. Preguntaban si podía divorciarse de una vez. Pedían que me eliminaran de la historia porque mis abusos hacia Elena eran insoportables de presenciar. Sofía vio la habitación decorada especialmente y el pastel que había ordenado para ella. Sus ojos brillaron de felicidad. Me agradeció efusivamente diciendo que estaba increíblemente contenta. Luego me entregó un regalo. Un reloj de marca que probablemente le costó varios meses de salario. Le di el collar del juego de joyas, el mismo que originalmente había comprado para Elena en nuestro aniversario. Ella apenas lo había mirado antes de tirarlo a un lado y salir corriendo con Daniel. Siguiendo el principio de no desperdiciar, simplemente se lo regalé a Valentina primero. Ahora le daba el collar a Sofía. Ella exclamó lo hermoso que era mientras sus ojos se iluminaban. La pieza era exquisita, diamantes genuinos engarzados en platino. Se volteó mostrándome su cuello blanco y delicado. Me pidió que se lo pusiera. Los comentarios me insultaban furiosamente. Decían que era un desgraciado por regalar el mismo juego de joyas a múltiples mujeres. Esas joyas eran el regalo de aniversario para Elena. Me llamaban basura. Dijeron que querían matarme. Me burlé internamente de su rabia mientras terminaba de poner el collar. Sofía lucía radiante de felicidad y se lanzó a abrazarme agradecida. Le acaricié el cabello con una sonrisa. Justo en ese momento la puerta principal se abrió abruptamente. Volteé y vi a Elena entrando. Daniel Chen la seguía de cerca. Cuando Elena vio la escena y me vio abrazando a Sofía, su expresión cambió drásticamente. Los comentarios se entusiasmaron de inmediato. Gritaban sobre el campo de batalla que se avecinaba. ¡Qué emocionante! Pedían que comenzara la pelea. Decían que la mirada de Elena parecía capaz de matar. Mencionaban que yo no trataba a Elena como persona en absoluto. Elena entró con frialdad visible, claramente haciendo un esfuerzo supremo por controlar su furia. Me preguntó fríamente qué significaba todo esto. Solté a Sofía y le expliqué sonriendo que como acababa de regresar al país sin lugar donde quedarse, le ofrecí nuestra casa. Elena frunció el ceño mientras la ira en sus ojos se volvía imposible de ocultar. Elevó su tono preguntando cómo podía permitir que una extraña viviera en nuestra casa matrimonial.
si aún me importaba como esposa. Respondí con expresión fría y desaprobadora. Le dije que Sofía era mi amiga de la infancia, prácticamente mi hermana. ¿Cómo podía ser una extraña? Había esperado que siendo mayor fuera más madura, pero resultaba increíblemente mezquina. Estaba muy decepcionado de ella. Por un instante la expresión de Elena pareció agrietarse. Me dijo entre dientes que si no me parecía excesivo. Recordó que había perdonado lo de mi amante, pero ahora traía a otra mujer a vivir a casa. Dijo que no creía que Sofía y yo fuéramos solo amigos. Respondí con total rectitud que nuestra relación era puramente amistosa. Su mente sucia la hacía ver todo contaminado. Elena casi se ahogó de rabia, su rostro completamente enrojecido. Daniel intervino entonces. Dijo que sin importar las circunstancias, Elena era mi esposa legítima, que hacerla quedar tan mal era inaceptable. Los comentarios continuaron fluyendo. Comentaban que habría buen espectáculo porque Daniel defendía a Elena. Decían que Elena definitivamente se sentiría conmovida. Preguntaban cómo contraatacaría yo. Levanté la vista para mirar a Daniel con total desprecio. Realmente no lo consideraba nadie importante. Era profesor de literatura en una universidad mediocre. Ganaba una fracción de lo que yo hacía en un día, pero ya que insistía en llamar la atención, lo complacería. Sin decir palabra le lancé un puñetazo directo. Le pregunté qué clase de perro callejero se atrevía a ladrar en mi territorio. Daniel cayó al suelo con el golpe. Incluso perdió un diente del impacto. Intentó levantarse pero inmediatamente mis guardaespaldas lo sujetaron contra el piso. Siempre tenía seguridad discreta siguiéndome. Me acerqué tranquilamente y levanté su barbilla con mi pie. Mirándolo desde arriba le advertí que más le valía comportarse. De lo contrario ni siquiera sabría cómo moriría. Elena reaccionó con expresión alterada. Corrió a empujar a los guardias para liberar a Daniel, pero ellos solo seguían mis órdenes. Daniel estaba furioso. Escupió sangre y me dijo sarcásticamente que daba igual lo poderoso que fuera. Mi esposa seguía acostándose con él. Me encogí de hombros con indiferencia. Le dije que podía seguir haciéndolo. Ella me rogaba que me acostara con ella, pero yo ni siquiera aceptaría. La encontraba sucia. Daniel se quedó paralizado, claramente sin esperar que me importara tan poco. Continué preguntándole si creía que ella se casaría con él. Le dije que era imposible. Incluso si yo quisiera divorciarme, Elena no lo haría. Su familia iba en declive. Necesitaban desesperadamente el apoyo de mi familia. La empresa de la familia Su había perdido contratos importantes recientemente. Tenían deudas acumulándose. Sin mi respaldo, enfrentarían la bancarrota en meses. Elena tenía una expresión terriblemente descompuesta. Daniel lucía pálido de ira. Me miraba con odio puro en sus ojos. Con desdén ordené que lo sacaran. Dije que había contaminado el aire de mi casa. Los guardias arrastraron a Daniel como si fuera basura. Maldecía y gritaba furiosamente mientras lo golpeaban más. Después de varios puñetazos quedó con la cara hinchada y moretones. Finalmente aprendió a cerrar la boca. Elena intentó detenerlos pero cuando nuestras miradas se encontraron, cerró la boca también. Bien. Al menos esta vez había aprendido algo, aunque todavía parecía muy desafiante. Como Elena no se atrevía a enfrentarme, dirigió su atención hacia Sofía. Le dijo que probablemente no sabía que yo tenía múltiples amantes. Además, como actriz pública, si la gente descubría su relación conmigo afectaría seriamente su carrera. Era una amenaza obvia y directa. Los comentarios celebraban. Decían que Elena era impresionante, que aunque no podía tocarme, seguro destruiría a una simple actriz. Mencionaban que Sofía había amado secretamente al Sebastián original. Si descubría mis infidelidades, su imagen idealizada de mí se destrozaría completamente. Estaban ansiosos por ver cómo manejaría esto. Observé a Elena fríamente sin intervenir todavía, pero Sofía de repente enlazó mi brazo. Admitió que le gustaba, pero que nunca destruiría un matrimonio. Dijo que esperaría a que nos divorciáramos y luego se casaría conmigo. Sonrió brillantemente con absoluta confianza en sus palabras. Respecto a las amenazas, señaló que aunque Elena tenía capital, yo acababa de firmarla. Elena no podría actuar contra mí sin consecuencias. Al escuchar esto, Elena cambió de expresión dramáticamente. Me miró con incredulidad mientras preguntaba si realmente había firmado a Sofía. Las pocas palabras salieron casi escupidas entre dientes apretados. Respondí con total despreocupación que tenía tanto dinero que no sabía qué hacer con él. ¿Cuál era el problema de firmar a alguien? Acababa de lanzar una división de entretenimiento en mi conglomerado. Necesitaba talentos. Sofía encajaba perfectamente. En un instante, la cara de Elena no podía lucir peor. Si el respaldo de Sofía fuera otra persona, Elena tendría recursos para sabotearla. Podría usar sus conexiones para bloquear oportunidades, esparcir rumores dañinos.
pero siendo yo su apoyo financiero, no tenía opciones contra ella. Elena me miró, después miró a Sofía sonriendo radiante. Su mirada se detuvo abruptamente. Supe que había reconocido el collar que Sofía llevaba, pero esta vez no dijo nada. Solo su expresión empeoró varios tonos antes de subir las escaleras furiosa. La ignoré completamente y continué disfrutando abajo. Sofía terminó instalándose permanentemente en la mansión. Establecí un horario. Lunes, miércoles y viernes visitaba a Valentina. Martes, jueves y sábados me quedaba en casa con Sofía. Me volví cada vez más distante con Elena. Ella parecía incapaz de aceptar que ya no le prestara atención. Sorprendentemente vino a buscarme a mi oficina. Quería hablar conmigo. Cuando entró había perdido completamente su actitud altanera. Incluso lucía algo demacrada. Sabía que estaba estresada por problemas en su empresa. Habían perdido otro contrato importante la semana pasada. Daniel también la presionaba para divorciarse. Quería que dejara todo y se fuera con él. Estaba completamente abrumada. Levanté la vista de mi computadora y pregunté fríamente qué necesitaba. Elena se sentó y habló en tono conciliador. Dijo que había estado pensando. Mi cambio repentino probablemente se debía a su relación con Daniel. Los comentarios aparecieron nuevamente. Especulaban que al verme tan diferente, Elena se arrepentía. Levanté una ceja sin responder nada. Elena continuó diciendo que había reflexionado profundamente. Ya que estábamos casados, debíamos ser responsables con nuestro matrimonio. Se mordió el labio como tomando una decisión difícil. Declaró que había terminado con Daniel. Me pidió terminar con mis relaciones también. Podíamos volver a ser como antes, regresar a casa juntos. Los comentarios se emocionaron. Decían que Elena quería volver y que el Sebastián original estaría feliz. Seguramente aceptaría. Finalmente tendríamos el final feliz deseado. Solté una risa cargada de sarcasmo. Le dije que no había tenido ninguna revelación repentina. Simplemente lamentaba haber perdido a un perro fiel que la seguía sin límites. Elena respondió molesta pidiéndome no hablar tan crudamente. Insistió en que realmente quería arreglar nuestro matrimonio. Admitió que lo anterior había sido su error. Se disculpó formalmente. Respondí con tono burlón preguntándole por qué asumía que su disculpa significaba perdón automático. Elena dijo con irritación que ya se había disculpado. Preguntó qué más quería de ella. Casi me río de su descaro absoluto. Como no respondí, Elena adoptó una actitud magnánima. Dijo que perdonaba mis errores previos también. Solo pedía que terminara con todas esas mujeres. Me advirtió que no abusara de su paciencia. La miré fijamente antes de hablar con total claridad. Le dije que llegaba demasiado tarde. Era imposible para mí terminar con ellas ahora. Una ya estaba embarazada. ¿Por qué no había reaccionado antes? Si yo hubiera seguido arrastrándome y tolerándola como el Sebastián original, jamás habría considerado volver. Habría seguido creyendo que era grandiosa persiguiendo su amor verdadero. Su supuesto regreso al matrimonio solo ocurría porque Daniel la abandonó, no porque realmente me amara. Siempre se amó únicamente a sí misma. Los comentarios explotaron como fuegos artificiales. Me llamaban basura sin remedio. Decían que no merecían ninguna esperanza en mí. Sentían lástima por Elena. Afirmaban que algún día me arrepentiría de tratarla así. Elena se levantó bruscamente de la silla al escuchar mis palabras. Me miraba con total incredulidad mientras su respiración se aceleraba peligrosamente. Preguntó cómo podía hacerle eso. Si no le importaba que fuera su esposa legítima. Le lancé una mirada indiferente preguntándole cuál era el problema. Me toqué la barbilla pensativamente. Expresé curiosidad por el hecho de que ella todavía no estuviera embarazada. Pregunté sarcásticamente si tal vez Daniel era el que tenía problemas. Elena explotó como gato al que pisaron la cola. Me dijo entre gritos que me arrepentiría, que se aseguraría personalmente de que sufriera las consecuencias. Habló con pura malicia mientras salía azotando la puerta. El sonido retumbó en toda la oficina. Bufé con desdén. Para hacerme arrepentir tendría que tener vida suficiente para lograrlo. Recordé la trama original. El accidente automovilístico de Elena ocurriría en menos de 2 semanas. Ya casi llegaba el momento. Podía esperar pacientemente. Una semana después estaba disfrutando en un club exclusivo. Tenía a mis 3 mujeres conmigo cuando los comentarios estallaron repentinamente. Gritaban que Elena, su familia y Daniel habían sufrido un accidente automovilístico grave. Todos fueron transportados en ambulancia. Decían que era muy serio. Preguntaban si Elena estaría bien. Recordaban esta parte de la historia. El Sebastián original había contratado especialistas médicos que salvaron la vida de Elena, pero ahora que yo había sido infiel, cuestionaban si todavía la rescataría. Algunos temían que la abandonara completamente, otros insistían que al verla herida mi amor regresaría y nos reconciliaríamos. Esperaban ansiosamente su final feliz preferido. Mi teléfono sonó. Era el hospital.
Cuando llegamos al hospital, los padres de Elena ya habían fallecido. Elena estaba en cirugía de emergencia. Los comentarios aparecían esporádicamente con confusión. Preguntaban qué había pasado con Daniel. Recordaban que también había estado en la ambulancia. Era quien había resultado menos herido de los 4. ¿Por qué no llegaba al hospital? De repente alguien notó algo alarmante. La ambulancia se dirigía hacia las afueras de la ciudad en lugar del hospital. Los paramédicos eran impostores. Hablaban de vender a Daniel en el mercado negro. Los comentarios entraron en pánico total. Especulaban si yo había orquestado todo esto, pero cuestionaban cómo podría haber sabido del accidente con anticipación, cómo podría haber encontrado a Daniel tan precisamente. Declaraban que Daniel había sido capturado y atado. Horas más tarde, Elena salió de la sala de emergencias. Llevaba máscara de oxígeno mientras era transferida a una habitación. El doctor explicó que sus heridas eran críticas. Necesitaría una segunda cirugía pronto. Cuando Elena me vio, sus ojos se enrojecieron inmediatamente, pero al notar a las 3 mujeres detrás de mí, sus ojos se abrieron enormemente. Su respiración se volvió errática y agitada. Me senté junto a su cama y tomé su mano. Le dije que debía estar muy feliz de verme. Elena tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Comenzó a hablar con voz ronca y quebrada. Preguntó por sus padres. Sabía exactamente qué quería saber. Con total consideración le informé todos los detalles. Le dije que su madre había muerto, que su padre también había muerto. Agregué que su amante Daniel también estaba muerto. Los comentarios exclamaron confirmando que había sido mi obra. Dijeron que Daniel sufría terriblemente. Mencionaron que mis hombres planeaban arrojarlo al océano para alimentar peces. El rostro de Elena mostró agonía pura. Las lágrimas cubrieron completamente su cara mientras preguntaba con voz apenas audible si lo había hecho intencionalmente. Asentí con la cabeza admitiendo todo. Le expliqué mi filosofía de vida. Nunca había creído en perdonar cuando tenías oportunidad. Creía en aprovecharte cuando alguien estaba débil para terminar el trabajo. Sonreí ligeramente mientras continuaba. Le dije que no había venido a salvarla. Había venido a despedirme mientras moría. Los ojos de Elena se llenaron de terror absoluto. Intentó incorporarse desesperadamente, pero unas manos blancas y delicadas la empujaron de vuelta. Era Isabel Yayan, la mejor amiga de Elena. Le dijo con dulzura que no se agitara después de cirugía. Elena la fulminó con la mirada llena de odio. Le preguntó si también estaba conmigo ahora. Isabella no lo negó en absoluto. Le preguntó a Elena si recordaba algo, específicamente cuando le había dicho que yo era un buen hombre, muy adecuado como esposo. Elena enrojeció de pura rabia al punto de comenzar a toser violentamente. Valentina se acercó con su teléfono sonriendo ampliamente. Abrió la cámara y sugirió tomar una foto grupal. Sofía también se acercó preguntando por qué Elena no sonreía. Si tal vez no sabía cómo hacerlo naturalmente. Las 3 mujeres se amontonaron alrededor de Elena para la fotografía. Elena clavó sus ojos en mí con cada gramo de fuerza que le quedaba. Arrancó su máscara de oxígeno y usando toda su energía gritó una pregunta. Me preguntó si alguna vez la había amado. Esa pregunta era fácil de responder. Enderecé mi postura y con voz firme y clara respondí. Le dije que nunca la había amado, ni un solo día. Algo se apagó en los ojos de Elena. De repente escupió sangre y perdió el conocimiento. Los comentarios maldecían mi crueldad. Decían que tenía corazón, hígado y pulmones completamente negros. Que Elena estaba acabada. Que nunca había planeado dejarla vivir. Declaraban que este mundo amaba torturar mujeres. Que se rendían. Comenzaron a retirarse en masa. Días después, Elena murió. Me apropié de todos los activos de su familia. Después de eso me concentré en hacer crecer mi imperio. Con 3 mujeres hermosas a mi lado, vivimos nuestra vida al máximo. Eso era lo único que importaba.